El día que recibí los papeles del divorcio, mi marido congeló todos mis activos. Debió de querer verme en la calle, pero no tenía ni idea de que durante 8 años me había estado preparando meticulosamente para su salida con las manos vacías. ¿Crees que esta es una de esas historias predecibles en las que, después del divorcio, termino en la acera llorando, suplicando y saboreando una humillación interminable? Te equivocas. Esta es la historia de una trampa que tejí pacientemente hilo por hilo durante 8 años. Hoy es el día en que uso mis propias manos para tensar esa trampa y clavar el ataúd del hombre que se creía un rey. El día que firmamos los papeles, tenía tanta prisa que, en cuanto salimos de la notaría, ya estaba al teléfono con el gestor de patrimonios de su banco, dándole instrucciones para congelar todas las cuentas vinculadas a mí. Quería verme de rodillas. Quería oírme suplicar. Quería estremecerse de placer al verme sin un solo centavo a mi nombre. Sonrió. Era la sonrisa de un hombre acostumbrado a tratar a su esposa como una sombra. Se burlaba de lo ingenua que era, de que no tenía nada aparte de él. Pero no lo sabía. Desde el primer día que puse un pie en aquella casa, practiqué vivir como alguien que algún día se iría. Aprendí a sonreír cuando me ignoraban, a guardar silencio cuando me humillaban, a asentir cuando me controlaban y lo más importante, aprendí a ocultarme bajo la máscara de la ama de casa perfecta mientras me hacía lo suficientemente fuerte como para golpear su corazón y, cuando llegara el momento, contraatacar sin un solo error de cálculo. Mi nombre es Evelyn Reed. Hoy es el día en que Julian Croft y yo finalizamos nuestro divorcio en la oficina del registro del condado. Antes de salir del ático con vistas a Central Park, me detuve un momento para mirar a mi alrededor por última vez. Durante 7 años allí caminé sobre el frío mármol como si fuera hielo fino. El apartamento era deslumbrantemente hermoso, pero todo brillaba sin calidez. No había arrepentimiento. En su lugar, lo que sentía era liberación, ligereza, como si un collar que llevaba mucho tiempo apretándome la garganta por fin se hubiera desabrochado. Julian Croft ya estaba sentado en la parte trasera de un sedán negro de lujo. La ventanilla estaba bajada solo hasta la mitad, como si quisiera mantener la distancia. Llevaba un traje gris a medida y un reloj de alta gama brillaba en su muñeca. Su atractivo aspecto, del que antes me sentía tan orgullosa, ahora no era más que una carcasa vacía. «¿Qué haces ahí parada?», espetó con impaciencia. «Sube. Tengo una reunión antes de las 10». Sin decir una palabra, abrí la puerta y me senté. El aire dentro era tan frío que uno podía imaginar los cristales cubriéndose de escarcha con una sola exhalación. El conductor, el señor Henderson, me miró por el retrovisor. Conocía demasiado bien esa mirada de lástima. La gente sentía pena por mí porque pensaba que yo era la perdedora. 32 años. Ama de casa durante 7 años. Sin carrera, sin dinero, sin contactos. El tipo de mujer que, si su marido la echaba, acabaría en la calle. Es la historia que la sociedad les cuenta a las mujeres para asustarlas y obligarlas a someterse. El coche se detuvo frente al juzgado. Julian caminaba con prisa, como un hombre que temiera perder el control si llegaba un minuto tarde. Yo lo seguí, con pasos extrañamente tranquilos y firmes. Todo el proceso fue rápido y los documentos quedaron sellados. 2 copias finas con sello rojo, pero tan pesadas como toda una vida de humillación. Antes siquiera de tener mi copia en la mano, los labios de Julian se curvaron en la primera y única sonrisa del día. «Evelyn», dijo despacio, como si me concediera un gran favor. «Por los viejos tiempos, no te dejaré completamente en la miseria». Guardó su copia en el maletín y luego me miró directamente a la cara, decidido a disfrutar de mi reacción. «Tu tarjeta adicional fue cancelada desde ayer. Todas las aplicaciones de pago en tu teléfono también están desconectadas». «Ah, claro. No tienes salario», se burló. «Esa tarjeta de débito con la que te daba una asignación, también la he congelado». Levanté la cabeza. Abrí un poco más los ojos y me puse la expresión de alguien a punto de derrumbarse, con la voz quebrándose. «Julian, ¿qué es esto?» Estaba satisfecho. Se inclinó hacia mí y bajó la voz, pero cada palabra era cristalina. «A partir de este momento, no tienes ni un centavo a tu nombre».
He cambiado las cerraduras del ático y le pedí a la asistenta que empaquetara todas tus cosas. Están con el portero. Ah, y la casa de tus padres en Jersey. Oí que el negocio de tu hermano quebró hace 6 meses y que ellos avalaron el préstamo. El banco no ha dejado de llamarlos, ¿verdad? Me observaba como si estuviera viendo una obra de teatro. ¿Cómo vas a vivir ahora? ¿Dormir bajo un puente, ir llorando a casa de tus padres y mendigar mientras recuerdas los viejos tiempos? Arrodíllate y suplica. ¿Quién sabe? Quizá me sienta generoso y te dé unos cuantos dólares para un mes de alquiler en un estudio destartalado. Su voz estaba llena de un placer cruel. Un empleado cercano levantó la vista. Su mirada era una mezcla extraña de curiosidad, asco y lástima. Sentí que las manos con las que sostenía el documento sellado en rojo empezaban a temblar. Las uñas se me clavaron en las palmas, dejando medias lunas blancas. Julian pensó que era por miedo, pero se equivocaba. Me estaba mordiendo el labio para no estallar en carcajadas. 8 años, Julian. No has cambiado en absoluto. Sigues encontrando diversión en aplastar a alguien bajo tu talón y luego preguntar si duele. Respiré hondo y bajé la mirada, dejando que las lágrimas brotaran en el momento perfecto. Actué con las emociones que de verdad había sentido durante los últimos años. Fue fácil. ¿De verdad tenías que hacer esto?, dije con la voz ahogada. Él resopló. ¿Hacer esto? Te estoy enseñando una lección sobre la realidad, Evelyn. La realidad de que sin mí no eres nada. Agitó la mano como espantando una mosca. Lárgate. Desaparece de mi vista. Se dio la vuelta. Esa retirada firme y rápida fue como la de alguien que acaba de tirar una bolsa de basura y se siente aliviado. Me quedé quieta viendo cómo el coche se alejaba. Cuando las luces traseras desaparecieron en la esquina, la expresión de víctima que nublaba mi rostro se desvaneció como si me hubiera quitado una máscara. Levanté la mano y me sequé una sola lágrima del rabillo del ojo. Era una lágrima que había forzado, no de dolor. Abrí el bolso que llevaba desde hacía 5 años y, de un bolsillo oculto en el forro, saqué un teléfono viejo. Era un móvil plegable, rayado, de los que nadie miraría 2 veces. Pulsé una marcación rápida y antes de que terminara el primer tono, al otro lado contestaron. Era la voz concisa de una mujer joven. Evelyn, ¿cómo salió? Tal como planeamos, respondí con calma. Ha bloqueado todo de su lado. Miré el documento rojo en mi mano, luego en la dirección por la que Julian había desaparecido y sonreí. Perfecto. Hice una pausa. Luego, como si bautizara una tormenta, dije, empecemos. Activa el proyecto Tifón. Notifica a todos los implicados. Todo tiene que moverse en perfecta sincronía. Colgué y guardé el viejo teléfono en el fondo del bolso. Detrás de mí, la gente seguía creyendo que yo era una mujer digna de lástima, expulsada de su hogar. Pero acababa de pulsar el botón de inicio de una trituradora. Y en medio de ella estaba Julian Croft. Al salir del juzgado, no pedí un taxi. Caminé a propósito. El cielo matinal sobre Nueva York ya caía con un sol ardiente. Bajé el ala del sombrero. Dejé que vieran a una mujer recién divorciada y sin dinero, perdida en la inmensa ciudad, sintiendo el sudor correr por su espalda. Las miradas que pasaban eran una mezcla de lástima, curiosidad e indiferencia. Necesitaba todo eso. Tenía que hacer que toda la ciudad creyera que había tocado fondo. Caminé hasta una parada de autobús en una esquina y me senté en el banco metálico. Al abrir la palma de la mano, solo había unos billetes arrugados y algunas monedas. 20 dólares, quizá 10, y las monedas. Atrezo perfecto para esta obra de pobreza. Conté el dinero de nuevo a propósito, asegurándome de que la persona a mi lado lo viera. Una mujer que vendía billetes de lotería me miró. Ruptura dura, ¿verdad, cariño?, preguntó en voz baja. Asentí y dejé que mis ojos se enrojecieran lo justo. Se pasará. Solo tienes que resistir. Sonreí y dije, gracias. Llevaba 7 años escuchando palabras de consuelo como esas. Cada vez que Julian me humillaba delante de sus familiares, las oía.
Estaba tan acostumbrada que sabía exactamente cuánto inclinar la cabeza para evitar más preguntas. Llegó el autobús. Pagué en efectivo, fui hasta el fondo y me senté. El olor de la gente y del propio cansancio de la ciudad se mezclaba todo junto. En mi mente, los hitos de mi plan se encendían como semáforos. El reloj empezó a correr en el momento en que Julian congeló mis cuentas. En 3 horas, el equipo financiero de su empresa recibiría el informe de liquidez. En 6 horas, un cliente importante del norte del estado llamaría por una interrupción en el flujo de caja. En 24 horas, comenzarían a circular rumores entre sus inversores. No necesitaba correr. Solo necesitaba no llegar tarde. El autobús llegó al final de la línea. Bajé arrastrando una maleta vieja que había preparado una semana antes. Dentro solo había algunas prendas sencillas, un par de zapatos planos y un par de cuadernos finos. Giré hacia un callejón pequeño. Carteles parpadeantes, cafeterías deterioradas, talleres mecánicos y residencias de habitación individual abarrotadas. Esto era lo que la gente llamaba el vientre de la ciudad. Estrecho y ruidoso, pero garantizaba anonimato. Y el anonimato era lo que necesitaba. Mi habitación estaba en el segundo piso. Las escaleras eran estrechas. La barandilla, oxidada. El encargado del edificio abrió la puerta y me miró de arriba abajo. ¿Solo usted? El depósito es un mes de renta. Habitación pequeña, baño compartido. Asentí y le entregué el efectivo. Miró los pocos billetes y dijo, de acuerdo, avíseme si necesita algo. Cuando la puerta se cerró, la habitación vacía solo tenía una estructura de cama metálica, un ventilador viejo y una bombilla amarillenta. Dejé la maleta y me senté en el borde de la cama. El sonido de los coches llegaba desde el callejón. Permanecí quieta 5, luego 10 minutos, por si alguien me estaba observando, para darles tiempo suficiente de informar que me había registrado en una residencia barata. Saqué otro teléfono del fondo de la maleta. Este era delgado, con la batería llena y señal fuerte. Llamé a Maya, una de las 2 únicas personas que conocían toda la estructura del plan. Informe. Tal como predijiste, ha bloqueado todo. Pero no te preocupes. Las 3 cuentas de respaldo a nombre de la sociedad instrumental funcionan con normalidad. Los fondos están seguros. Bien. ¿Y el cliente del norte? Acaban de enviar un correo preguntando por el pago de esta semana. No respondas. Deja que se pongan nerviosos. Colgué. Apresurarse es morir. Esa noche compré una comida de $5 en un carrito a la entrada del callejón. Pagué con monedas. El dueño me miró con lástima y añadió un poco más de salsa. Volví a mi habitación y comí despacio. Abrí la ventana, dejando entrar la luz de la farola. Necesitaba esos pequeños detalles para cultivar la historia de mi pobreza. La comida barata, la luz amarilla, una foto del papel tapiz descascarado. Todo se usaría en el momento y lugar adecuados. A las 9 de la noche, el viejo móvil plegable vibró. Un mensaje de un número desconocido. Escuché un rumor. Estás en la calle. Sabía quién era. Susan, la esposa de uno de los socios comerciales más cercanos de Julian, una mujer a la que le encantaba difundir chismes. Respondí breve. Sí, acabo de encontrar una habitación en una residencia. Los 3 puntos de respuesta aparecieron durante mucho tiempo. Julian puede ser tan cruel. No respondí. El silencio sería interpretado de la forma que más me convenía. A las 11 apagué la luz y me acosté en la cama metálica. El ventilador chirriaba. Cerré los ojos. En mi mente abrí el libro de cuentas invisible de hace 8 años. El día de nuestra boda, Julian me había dado una tarjeta adicional como si me concediera un gran favor. Compra lo que necesites para la casa. Si necesitas algo, solo pídelo. Yo respondí con un pequeño gracias. Desde ese día, cada vez que hacía la compra, apartaba unos pocos $, unas decenas al mes, unos cientos al año. Lo registraba todo. Por la noche estudiaba cómo leer estados financieros. Cuando él dormía, abrí una cuenta a nombre de mi amiga Maya y aprendí a hacer inversiones lentas pero constantes.
No buscaba un gran golpe. Necesitaba sobrevivir. Un pequeño ruido en el pasillo me devolvió al presente. Alguien pasó. Abrí los ojos y miré el techo. No tenía miedo. El mayor miedo de mi vida se había quedado atrás en aquel ático junto al río, junto con la risa de Julian Croft. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me puse una camisa vieja y pantalones negros, recogiendo el cabello hacia atrás. Fui a la cafetería de la entrada del callejón y pedí el americano helado más barato. Me senté en una esquina, saqué un cuaderno fino y escribí algo. Para un extraño, parecería una mujer desempleada garabateando sin rumbo. Nadie sabría que estaba dibujando el gráfico de flujo de caja de una empresa al borde del colapso. Sonó mi teléfono. Era Maya. Segunda llamada del cliente del norte. Su tono se está volviendo más cortante. Bien. El banco enviará el aviso de morosidad según lo programado. Entendido. Di un sorbo al café amargo. Julian odiaba lo amargo. Le gustaban las cosas dulces y fáciles de tragar. Esa era su debilidad. Sonó el teléfono. Una llamada de número desconocido. Contesté. Evelyn Reed. ¿Tiene un momento? Tenemos una vacante administrativa en nuestra empresa. El salario no es gran cosa, pero es estable. Guardé silencio 2 segundos. Luego, con una voz mezclada de gratitud y preocupación, respondí, gracias. ¿Podría tener un poco de tiempo para pensarlo? Claro. Tómese su tiempo. Colgué. Sabía que ese era el primer anzuelo. Un pequeño cebo fragante lanzado para ver si realmente estaba hambrienta. Mordería, pero no ahora. Por la tarde volví a mi habitación, me cambié y caminé hasta la terminal de autobuses. Me quedé allí un buen rato observando a la gente ir y venir. Mi historia de no tener a dónde ir necesitaba más testigos. Derramé unas lágrimas en el momento adecuado. Por la noche llegó un mensaje de Julian. Una sola línea. ¿Has entrado en razón? Miré la pantalla y sonreí levemente. Respondí, necesito más tiempo. 3 minutos después contestó, no pongas a prueba mi paciencia. Dejé el teléfono. Su paciencia era lo más frágil del mundo. Yo lo sabía. Esa noche encendí el smartphone delgado y envié un correo breve. Sin asunto, solo un archivo adjunto. Un informe de análisis de riesgo sobre un proyecto inmobiliario cerca de un parque industrial. Un informe que llevaba mucho tiempo preparando. El destinatario era una dirección que había memorizado durante 2 años pero nunca había usado. Después de enviarlo, apagué el teléfono. La primera ráfaga de viento había soplado y a la mañana siguiente el cielo de Julian Croft empezaría a cambiar de color. El tercer día después del divorcio me desperté antes del amanecer. La pequeña habitación estaba llena de olor a humedad mezclado con la lluvia nocturna. Me levanté, abrí la ventana y respiré hondo. El aire temprano de un callejón pobre tenía algo crudo y muy real. Me recordaba lo lejos que puede caer una persona si no mantiene la cabeza fría. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el pequeño espejo de la pared. El espejo estaba empañado, pero los ojos dentro de él estaban claros y serenos. No había alegría ni resentimiento, solo la concentración de alguien caminando por la cuerda floja. Tenía que mantener el ritmo. Cada paso ahora debía ser preciso. Me puse una camisa vieja, colgué una bolsa de lona al hombro y salí hacia la entrada del callejón. Una tienda de sándwiches acababa de abrir, así que compré el más barato y pagué en efectivo. El dueño me dio un sobre extra de salsa picante y dijo, «Esto te hará sentir un poco menos miserable, señorita». Asentí. Lo que necesitaba no era consuelo, sino palabras como esas que ayudarían a que mi historia se difundiera de forma natural. En callejones como ese, los rumores viajaban más rápido que los periódicos. Fui a la misma cafetería que el día anterior y me senté en el mismo asiento. Abrí el cuaderno y escribí unas líneas al azar, luego las borré. En realidad estaba esperando una llamada, y llegó en el momento exacto. Era Maya. El banco envió el aviso de morosidad. Bien. Envíale una copia a él, pero tarde, justo antes de que termine la jornada laboral.
El cliente del norte volvió a escribir. Dicen que si se retrasa 2 días más, reconsiderarán el contrato. Perfecto. No respondas. Colgué y di un sorbo al café. Imaginé a Julian sentado en una sala de conferencias con paredes de cristal, golpeando la mesa con los dedos, con la voz más alta de lo habitual. Odiaba las situaciones incontrolables. Y yo estaba erosionando ese control poco a poco. Alrededor de las 10 de la mañana llamó de nuevo el mismo número de ayer. Llamo por el puesto administrativo. Si le interesa, podría venir esta tarde para hablarlo. Hice una pausa de 2 segundos y respondí. Sí, estaría bien. Gracias. Sabía que no era una oferta de trabajo, sino un espejo. Querían ver si todavía tenía orgullo. Les mostraría que estaba desesperada, pero no degradada. Por la tarde fui a un edificio de oficinas en el distrito comercial del centro. El vestíbulo era pequeño, el ascensor viejo. El entrevistador era un hombre de mediana edad con voz monótona. Miró mi currículum vacío y asintió. Hace bastante que no trabaja. Sí, estuve cuidando de mi familia en casa. Y ahora está divorciada. Bajé la cabeza. Sí. Me observó con más atención, como si me pesara en una balanza. El salario no es alto y el trabajo es repetitivo. ¿Estará bien con eso? Asentí lo bastante rápido para mostrar interés, pero lo bastante lento para no parecer demasiado desesperada. Necesito estabilidad. Sonrió. La sonrisa de un hombre que cree sostener el peso de la balanza. De acuerdo, nos pondremos en contacto. Al salir del edificio me detuve unos minutos. Sabía que alguien informaría a Julian de que estaba buscando un trabajo mal pagado y dispuesta a aceptar lo que fuera. Tenía que hacerle creer eso. De camino de vuelta, entré en una pequeña tienda de electrónica y compré una tarjeta sin prepago. Cuando el dueño preguntó para qué, solo pagué. No hizo más preguntas y me entregó la SIM. Necesitaba otro medio de contacto anónimo. De vuelta en la habitación, cerré con llave, me senté en la cama y encendí el smartphone delgado. Había una respuesta de la dirección a la que había escrito la noche anterior. Sin asunto, solo una línea. Reúnase conmigo mañana por la mañana en el parque junto al río. Miré la frase. Mi ritmo cardíaco no cambió. Había mordido el anzuelo, pero los peces grandes siempre se resisten. Tenía que estar preparada. Esa noche Julian llamó. Contesté después del tercer tono. ¿Qué demonios has estado haciendo? Su voz empezaba a sonar áspera. Hice una pausa. ¿A qué te refieres? Llegó un aviso de morosidad del banco. El cliente no deja de llamar. ¿Qué les has estado diciendo? Sonreí levemente y dejé que mi voz temblara. Yo no he dicho nada. No sé nada de tu negocio, Julian. Bufó. No te hagas la tonta. Sé que no eres tan simple como aparentas. Tragué saliva. Me estás sobreestimando. Silencio. Podía oír su respiración al otro lado. Evelyn, dijo despacio. Te daré otra oportunidad para hablar. Incluso puedo ofrecerte apoyo. ¿Apoyo? La palabra que había usado conmigo durante 7 años. Cerré los ojos. Me vi en la cocina organizando libros contables por la noche. Necesito tiempo para pensarlo. No soy un hombre paciente. Lo sé. Colgué primero. Era algo pequeño, pero suficiente para incomodarlo. Esa noche volví a hacer la maleta. Elegí la ropa más sencilla, limpia e inofensiva. Tenía que parecer una mujer que acababa de salir de un matrimonio. Sin accesorios, sin glamour. Puse el móvil plegable en un bolsillo exterior y el smartphone delgado en uno interior. A la mañana siguiente llegué al parque junto al río 15 minutos antes. El cielo estaba despejado, el viento suave. Un hombre estaba sentado en un banco de espaldas a mí. Buena postura, camisa blanca, pantalones oscuros. Cuando me acerqué, se giró. Sus ojos eran agudos, pero no había sospecha en ellos. Evelyn Reed. Sí. ¿Y usted es Daniel Sterling? Me senté en el banco de enfrente. Sin apretón de manos, sin cortesías.
Su informe de análisis fue muy interesante, dijo. ¿De dónde sacó los datos? De mi experiencia de vida. Alzó una ceja. ¿Sabe con quién se está metiendo? Lo sé. ¿Y qué quiere? Lo miré directamente a los ojos. Que la verdad salga a la luz y necesito una plataforma legítima. Sonrió levemente. ¿Y cree que confiaré en usted? No tiene que confiar ahora. Solo tiene que verificar. Saqué un archivo fino de mi bolsa de lona y lo coloqué en el banco. Estas son las discrepancias del último estado financiero trimestral. Esta es la evaluación de riesgo legal de la propiedad. Y esto, hice una pausa, es el flujo de caja que él pensó que nadie vería. Daniel Sterling pasó las páginas en silencio. El viento movía los bordes del papel. El tiempo pasaba muy despacio. Finalmente levantó la vista. Está más tranquila de lo que esperaba. He esperado mucho tiempo. Asintió. De acuerdo. Haré que mi equipo verifique esto. Pero debes saber que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Sonreí. Para mí no hay vuelta atrás desde el día en que congeló mis cuentas. Nos levantamos. Me entregó su tarjeta. Espere mi llamada. Tomé la tarjeta sin mirarla. Sabía que el juego había pasado a otro tablero. De camino de vuelta, el viejo móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Me dijeron que se reunió con un desconocido. No respondí. Miré al cielo. Las nubes se estaban acumulando. El viento había cambiado de dirección. Y aunque Julian Croft aún no lo sabía, estaba en el ojo de un huracán. Cuando salí del parque, la luz del sol era más intensa. El reflejo sobre el río brillaba como una hoja fina. La tarjeta de Daniel Sterling se sentía firme en mi bolsillo, una confirmación de que el juego se había expandido. No me apresuré a llamar a Maya. En ciertos momentos, el silencio es la mejor forma de mantener el equilibrio. Caminé por la orilla del río, mezclándome con la gente que hacía ejercicio. Una anciana paseando a su perro, niños en bicicleta, hombres de mediana edad trotando despacio. Nadie me miraba. Me gustaba esa sensación de ser invisible en la multitud, capaz de pensar sin ser observada. De vuelta en la habitación, cerré con llave y corrí las cortinas. Coloqué los dos teléfonos sobre la mesa y ordené mis documentos. Cada archivo tenía su propósito. No permitía espacio para la emoción. Las emociones eran un lujo raro, permitido solo tarde en la noche cuando estaba sola. Durante el día, yo era una operadora. Exactamente a las 11 de la mañana, Maya llamó. El equipo del señor Sterling ha comenzado la verificación. Solicitaron 2 juegos adicionales de documentos. Envíales lo que preparamos. Nada más, nada menos. Una cosa más, bajó la voz. Julian acaba de terminar una reunión interna. Oí que se enfadó y golpeó la mesa con el puño. Sonreí. Una reacción predecible. Siempre usa el sonido de golpear la mesa para ocultar su miedo. Colgué y encendí mi viejo portátil. La pantalla estaba un poco borrosa, pero era suficiente para escribir. Inicié sesión en una cuenta de correo anónima y revisé si había respuestas. Nada nuevo. Sabía que personas como Daniel Sterling no se apresuran. Necesitan tiempo para confirmar que no soy una actriz temeraria. Para el almuerzo bajé al comedor del callejón. El dueño preguntó, ¿lo de siempre? Lo de siempre. Asintió y me sirvió la comida. Un hombre en la mesa de al lado hablaba en voz alta por teléfono sobre préstamos y fechas de vencimiento. Lo oí, pero no intenté escuchar con atención. En un momento como este, esas conversaciones solo me recordaban la respiración irregular de Julian. Después de comer, volví a mi habitación y me tumbé un rato. Necesitaba conservar energía. Las olas llegarían por la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, el viejo teléfono plegable vibró. Un mensaje de Julian. ¿Qué estás haciendo? Lo leí y no respondí. 5 minutos después, llamó. Contesté. Estoy fuera, dije con voz cansada. ¿Dónde? Buscando trabajo. ¿Trabajo? Se burló. ¿Dónde?
¿En cualquier sitio que pague un salario? Se quedó en silencio unos segundos. Podía oír su respiración con claridad. ¿Crees que puedes vivir con ese dinero de bolsillo? No tengo elección. Hice que mi voz sonara casi llorosa. Por favor, no me lo pongas más difícil. Suspiró, y su voz se suavizó. Vuelve y hablemos. Puedo darte algo de dinero. No mucho, pero suficiente para vivir. ¿Cuánto? Pregunté, no porque lo necesitara, sino para ponerlo a prueba. $30.000. Cerré los ojos. $30.000. Una cantidad que una vez se gastó en una simple reserva para una cena de negocios casual. Lo pensaré. No voy a esperar mucho. Lo sé. Colgué. Mi mano no temblaba. Sabía que estaba perdiendo la paciencia. Y cuando la gente pierde la paciencia, comete errores. De inmediato me llegó un mensaje de Maya. Acaba de ordenar a su equipo legal que reexamine los bienes conyugales. No encontrarán nada que reclamar. Está empezando a sospechar de ti. Déjalo que sospeche. Me levanté y abrí la ventana. El cielo empezaba a nublarse. Las nubes eran densas y bajas. Me gustaban las tardes así. Pesan sobre la mente y hacen que la gente sea más propensa a resbalar. Por la noche llegó un correo de Daniel Sterling. Una sola línea. Mi oficina mañana, a las 8:30 de la mañana. Respondí breve. Entendido. Sabía que esta era la segunda etapa de verificación. Si la superaba, entraría oficialmente en otro espacio donde la ley, el dinero y el poder conversan en un idioma frío. Esa noche me preparé meticulosamente. No llevé demasiados documentos, solo los más esenciales. Tenía que demostrar que sabía dónde detenerme. A la mañana siguiente me puse una camisa blanca sencilla, pantalones negros y zapatos planos. Llegué a la oficina de Sterling a tiempo. El edificio era alto, el vestíbulo amplio, la iluminación blanca. Pasé por recepción y di mi nombre. Una asistente me condujo a una pequeña sala de reuniones. Daniel Sterling llegó 5 minutos después que yo. Puso un expediente sobre la mesa. Hicimos una investigación preliminar. El problema no es pequeño. Me miró. Ya no había sospecha en sus ojos. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que la verdad se ponga sobre la mesa, según el procedimiento. Sabe que esto provocará un contraataque por parte de él. Estoy preparada. Sterling asintió. Bien. Continuaremos con la investigación a fondo. Durante este periodo, no debe tener contacto directo con el objetivo. Entendido. Una cosa más, añadió. Necesita una tapadera mejor, una posición legítima. Lo entiendo. ¿Puede arreglarlo? Es posible, pero tendrá que demostrar sus capacidades. Sonreí. Llevo 8 años haciéndolo. Se levantó y extendió la mano. Esta vez sí, la estrechamos. Un apretón breve y firme. Al salir del edificio, me llegó un mensaje de Julian. Esta noche voy a ir a donde estés. Me quedé mirando el texto. Su pérdida de control era palpable en cada letra. Respondí, eso sería incómodo. Me estás evitando. Solo estoy cansada. El indicador de escritura apareció durante mucho tiempo. Te encontraré. Apagué la pantalla. Sabía que me encontraría, y sabía que cada paso que daba ahora dejaba un rastro. Volví a mi residencia y preparé una bolsa pequeña. No para huir, sino para estar lista. Miré alrededor de la habitación. De pronto ya no se sentía como un refugio temporal. Era una estación de tránsito, un lugar donde me mantuve firme cuando todo lo demás se derrumbó. Afuera empezó a llover. Gotas pesadas caían sin descanso. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno y escribí una sola línea. Fase 2. El enemigo se revela. La subrayé. Esa lluvia no solo iba a mojar las calles. Esa noche llovió durante mucho tiempo. Me quedé con la espalda contra la pared, escuchando las gotas sobre el techo de chapa. Era como un latido constante para los pensamientos en mi cabeza. Julian dijo que me encontraría. Le creí.
No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, y menos por mí. Alrededor de las 11 de la noche, sonó el viejo teléfono plegable. Supe quién era sin mirar la pantalla. Esperé hasta el sexto tono antes de contestar. ¿Dónde estás? Su voz era baja, pero tensa como una cuerda de guitarra demasiado estirada. Descansando. Dije, ¿dónde estás? En la dirección de mi residencia. Guardé silencio lo suficiente para que creyera que estaba asustada. Evelyn, gruñó. No juegues conmigo. ¿Qué quieres? Tenemos que hablar. Estamos divorciados. Estar divorciados no te da derecho a interferir en mi negocio. Solté una risita tenue, apenas audible por encima de la lluvia. No tengo ese poder. Se quedó en silencio. Oí su respiración mezclada con el sonido de la lluvia. Estoy cerca, dijo. Abre la puerta. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia el callejón. Un coche negro estaba aparcado en la entrada. Luces apagadas. Sabía que no entraría. Este barrio no se parecía a los lugares a los que él estaba acostumbrado. No es buen momento. No te estoy pidiendo tu opinión. Vete, dije despacio y con claridad. Entrar aquí solo empeorará las cosas. ¿Me estás amenazando ahora? No, te estoy aconsejando. Colgué. Mi mano se sentía un poco caliente, pero no temblaba. Sabía que, a partir de ese momento, empezaría a hacer tonterías. A la mañana siguiente, Maya llamó muy temprano. Tiene gente buscándote por todas partes. Alguien vio su coche en la entrada del callejón anoche. Bien. Deja que la gente lo vea perder la cabeza. Desayuné un sándwich frío. Mastiqué despacio, mirando el callejón mientras empezaba a llenarse de gente. La vida aquí seguía, sin importar la tormenta que se gestaba lejos. Alrededor de las 9 de la mañana, llamó el banco. Señorita Reed, necesitamos volver a verificar cierta información sobre los activos en garantía de su familia. De acuerdo, respondí con una preocupación moderada. ¿Hay algún problema? Ha habido una solicitud de documentos adicionales por parte del avalista. Yo sabía quién era el avalista, Julian. Los prepararé, dije y colgué. Le escribí a Maya. Empezó a usar a mi familia. ¿Deberíamos intervenir? No, espera un paso más. A la hora de comer, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa de antes. Señorita Reed, nos complace ofrecerle el puesto a partir de la próxima semana. Me quedé mirando la frase, pensé unos segundos y respondí, gracias. Acepto. Necesitaba ese puesto no por el dinero, sino porque sería la pieza perfecta en la imagen de una mujer caída, aferrándose desesperadamente a cualquier cosa. Por la tarde fui a la oficina de Daniel Sterling para una cita breve. Esta vez era un despacho pequeño, no una sala de reuniones. Me entregó un expediente. Resultados de la valoración de la segunda fase. Revisé los números y leí las notas. Todo era tal como había esperado. ¿Aún no lo sabe? Pregunté. Todavía no, pero pronto lo sabrá. Bien. Sterling me miró y dijo en voz baja. Tienes que estar preparada. Cuando esta información se filtre, usará todos los medios para contraatacar, incluso contra tu familia. Estoy preparada. Él asintió. Mantendremos la distancia hasta el momento adecuado. Tú sigue viviendo tu vida. Soy muy buena en eso. Al salir de la oficina me llegó un mensaje de Julian. ¿Crees que has ganado? No respondí. Sabía que el silencio ahora lo pondría más ansioso que cualquier palabra. Esa noche volví a mi residencia, me cambié y me tumbé en la cama. Mi teléfono no dejaba de sonar. Apagué el sonido. Necesitaba dormir. Mañana sería un día largo. A la mañana siguiente empecé mi nuevo trabajo. La oficina era pequeña, el trabajo sencillo. Trabajé muy duro, muy obediente. Quería que todos me recordaran como una mujer amable y diligente. A mitad del día, llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Cuánto crees que puedes esconderte? Sabía que era Julian. Estaba usando otra SIM. Respondí,
Me estás asustando. Apareció el indicador de escritura. Deberías tener miedo. Dejé el teléfono y respiré hondo. Podía sentir la red cerrándose. Pero yo no estaba en el centro de la red. Estaba afuera, tirando de los hilos. Por la tarde llamó Maya. Acaba de hacer una transferencia grande y anormal a una empresa intermediaria. Con mucha prisa. Cerré los ojos. Se estaba cavando su propia tumba. ¿La bloqueamos? No, déjalo. Por la noche llamó mi madre. Su voz sonaba preocupada. Evelyn, alguien del banco vino haciendo todo tipo de preguntas. ¿Qué pasa, mamá? No te preocupes. Lo estoy manejando. ¿Estás bien? Me mordí el labio. Estoy bien. Al colgar, me quedé sentada mucho rato. Ese fue el único momento del día en que me permití sentir cansancio. Pero el cansancio no significaba retroceder. Por la noche escribí otra línea en mi cuaderno. El enemigo empieza a perder el control financiero. La subrayé. Afuera, un coche chirrió al acelerar y luego frenar. Miré por la ventana. Un coche negro familiar pasó por la entrada del callejón. No se detuvo. Julian corría, y yo esperaba. Me desperté antes de que sonara la alarma. La habitación estaba en silencio, con solo el zumbido regular del ventilador. Me levanté y apoyé los pies en las baldosas frías. Podía sentir mi latido con claridad. Ni rápido ni lento, el ritmo preciso de alguien acostumbrada a esperar. Me hice un café instantáneo y me apoyé en el alféizar, bebiéndolo despacio. Abajo, en el callejón, la gente empezaba su día. El sonido de puertas metálicas que se abrían con un gemido. Era un nuevo día y, para Julian Croft, otro día más que aguantar. Llegué al trabajo más temprano de lo habitual. Tenía que crear una imagen de estabilidad y regularidad. La nueva empleada divorciada, la que trabaja duro sin quejarse. Encendí el ordenador y ordené documentos. El trabajo no era difícil, pero lo hice con extremo cuidado. Esa diligencia sería mi armadura. Alrededor de las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Maya. Acaba de firmar un préstamo a corto plazo. La tasa de interés es muy alta. ¿Cuánto? Casi 20 millones. Cerré los ojos un segundo. En esta situación, esa cantidad era veneno. Déjalo. ¿Qué activos puso como garantía? Acciones de una filial. Bien. Colgué y abrí una hoja de Excel. Añadí otra línea a mi cronograma. Cuando alguien empieza a usar participación accionarial para cubrir una falta de liquidez, ha aceptado el riesgo de perder el control. Julian estaba deslizándose por una pendiente resbaladiza. Durante el trabajo, llegó una llamada de Daniel Sterling. ¿Puedes hablar unos minutos? Nuestro equipo confirmó 2 irregularidades más. Enviaremos una solicitud oficial para una auditoría a fondo. ¿Cuándo? Hacia finales de semana. Los rumores llegarán antes que los documentos. Sonreí. Eso era más que suficiente. Sterling dudó. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tu familia? Les avisé con antelación. Soltó un pequeño suspiro. Bien. Te apoyaremos desde las sombras. Tras la llamada, volví a la pantalla. Mis manos no temblaban. Todo avanzaba según el plan. A la hora de comer, comí con mis compañeros. Hablaban de sus hijos, del costo de vida, del alquiler. Yo escuchaba y, de vez en cuando, asentía. No hablaba de mí. No hacía falta. Cuanto menos supieran, más segura estaría. Por la tarde, Julian llamó. Miré la pantalla, dudé un segundo y contesté. ¿Dónde estás? En la oficina. ¿La oficina? Sí, estoy trabajando. Soltó una risa seca. ¿Qué clase de trabajo? En esa oficinita. Trabajo es trabajo. Tenemos que vernos. No me siento cómoda con eso. Me estás evitando. No te estoy evitando. Entonces queda conmigo. Cálmate. Mi voz fue suave, sin desafío. Cálmate, gruñó. Me estás arruinando. Guardé silencio. Evelyn,
Bajó la voz. ¿Cuánto quieres? Cerré los ojos. Esa era la pregunta que llevaba esperando. No hago tratos. Te daré 50.000. No, 200. Sonreí levemente. ¿Crees que todo tiene un precio? No seas moralista. No lo soy. Solo estoy cansada. Colgué antes de que pudiera responder. Enseguida entró una avalancha de mensajes. No los leí. Apagué la pantalla. Después del trabajo no volví directo a la residencia. Visité a mis padres en su casa suburbana de Nueva Jersey. Tenía que verlos. Tenía que asegurarme de que estaban a salvo. Mi padre estaba sentado en el porche. Se veía más delgado que antes. Mi madre estaba cortando verduras y se levantó al verme. Tenía los ojos rojos. ¿Estás aquí? Nos sentamos. Les dije solo lo necesario, sin detalles, para no alarmarlos. Ten cuidado, dijo mi padre. No sabes de lo que ese hombre es capaz. Lo sé. Mi madre me tomó la mano. Si pasa algo, vienes aquí. Asentí. No dije que, por ellos, yo no podía echarme atrás. Esa noche volví a mi habitación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Maya. Hay rumores en el sector de que su empresa está pasando por una auditoría informal. Él lo sabe. Bien. Abrí mi cuaderno y escribí otra línea. El enemigo empieza a entrar en pánico. La subrayé 2 veces. Esa noche no me dormí enseguida. Me quedé sentada en la cama escuchando los coches en el callejón. Cerca de medianoche, llamaron a la puerta. Me levanté sin encender la luz. ¿Quién es? Evelyn, abre la puerta. Era la voz de Julian. Muy cerca. Me quedé inmóvil. Vete. Abre la puerta. Me estás asustando. No me voy. Saqué el teléfono y marqué un número que tenía guardado. No necesitaba hacer la llamada. Solo con encender la pantalla bastaba. Si no te vas, llamo a la policía. Silencio, un latido, 2. No te atreverías. Me atrevo, dije despacio y con claridad. Oí una respiración áspera al otro lado, luego pasos alejándose. Oí un coche arrancar y marcharse. Me dejé caer en la cama. Tenía las manos un poco frías, pero la cabeza muy clara. Sabía que acababa de cruzar una línea, y cada vez que lo hacía, la evidencia se volvía más pesada. A la mañana siguiente empezaron a aparecer en medios digitales artículos vagos sobre problemas de flujo de caja en una empresa inmobiliaria. No se mencionaban nombres, pero la gente del sector lo sabría. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero no contesté. Sabía que, a partir de ahora, Julian ya no estaría al mando. Estaría reaccionando, y las reacciones en pánico siempre revelan debilidades. Cerré mi cuaderno y me preparé para ir a trabajar. Antes de salir, miré la habitación por última vez. Aquí me mantuve firme cuando me empujaron al borde de un precipicio. Ahora me tocaba avanzar. Esa mañana salí con la sensación clara de que no había vuelta atrás. No por miedo, sino porque todo había pasado el punto de no retorno. El callejón era el mismo, ruidoso, polvoriento, y la gente seguía riendo, hablando y regateando, viviendo sus días ordinarios. Me mezclé con ellos, con el aspecto más común posible. Por dentro, sin embargo, todos los engranajes empezaron a girar más rápido. Llegué al trabajo a tiempo. 10 minutos después de encender el ordenador, la oficina empezó a murmurar. Un compañero me susurró al oído. ¿Oíste la noticia? ¿Qué noticia? Dicen que hay una gran inmobiliaria bajo investigación. Dicen que arriba es un caos. Levanté la vista, fingiendo sorpresa. ¿En serio? Sí. Un amigo que trabaja en un banco dijo que tienen problemas de flujo de caja. No dije nada más, solo asentí. Que el rumor hubiera llegado a los empleados de menor rango significaba que el pánico ya se había instalado en los pisos superiores. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó el viejo teléfono plegable. Era Maya. Convocó una reunión de emergencia con sus abogados. ¿Qué preguntó sobre ti, Evelyn? Preguntó con quién has estado en contacto. ¿Quién está detrás de ti?
Nadie supo responder. Sonreí. Colgué. Sabía que Julian estaba rebuscando en cada rincón de su memoria, buscando a cualquiera en quien yo pudiera haberme apoyado. Pero durante los últimos 8 años, me había vuelto experta en convertirme en una no entidad. Almorcé sola. Necesitaba espacio para pensar. Daniel Sterling había dicho que los rumores precederían a los documentos. Y cuando los documentos llegaran, no sería un solo golpe, sino una cadena de ataques. Tenía que asegurarme de no entrar demasiado pronto en el centro. A las 2 en punto, recibí un correo interno en el trabajo. Era un anuncio de un curso corto de formación sobre procesos financieros. Me inscribí de inmediato. Necesitaba aparecer en varios lugares legítimos, dejando un rastro claro de trabajo. Durante la formación, mi teléfono no dejó de sonar. Un número desconocido. No respondí. Luego llegó un mensaje. «Te crees muy lista». No respondí. Inmediatamente llegó otro. «No me provoques». Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Sabía que intentaba arrastrarme a una conversación emocional. No iba a entrar en esa trampa. Al salir del trabajo, mientras cruzaba la entrada principal, vi un coche negro familiar aparcado al otro lado de la calle. El corazón me latió un poco más rápido, pero mi cara siguió serena. No miré hacia allí y seguí caminando. La puerta del coche se abrió de golpe. «Evelyn», gritó mi nombre en mitad de la calle, sin importarle las miradas alrededor. Me detuve y me giré. «¿Qué haces aquí?» «Sube al coche». Se acercó y me bloqueó el paso. Su rostro estaba más demacrado, los ojos inyectados en sangre, el cuello de la camisa torcido. «Ven conmigo». «No quiero montar un espectáculo». «Eres tú quien está montando un espectáculo ahora mismo», dije lo bastante alto para que me oyera. «Vete». «¿Crees que tu teatrito puede engañarme?» «No sé de qué estás hablando». Se burló, pero su sonrisa estaba deformada. «¿A quién viste? ¿Qué les enviaste?» Lo miré directamente a los ojos. «Tienes miedo, ¿verdad?» Un segundo de silencio. Lo vi estremecerse. «No tengo miedo», gruñó. «¿Tienes miedo?», repetí con calma. «Por eso estás aquí». Alargó la mano y me agarró la muñeca. No fue un agarre fuerte, pero bastaba para sentir su pérdida de control. «Suéltame», dije. «Suéltame». «Ven conmigo», siseó. Dije «suéltame», repetí más alto esta vez. La gente alrededor empezó a mirar. Un guardia de seguridad se acercó. «¿Está todo bien aquí?» Julian vaciló. Aproveché ese instante para soltarme. «No es nada», le dije al guardia, «solo un conocido, hubo un malentendido». El guardia nos miró y asintió, pero mantuvo la cautela en los ojos. Julian dio un paso atrás. «¿Crees que voy a dejar esto así?» «Me da igual si lo dejas o no. Te vas a arrepentir». Lo miré despacio. «Eso ya me lo has dicho antes, ¿no?» Me giré y me fui. Esta vez no me siguió. De vuelta en mi habitación, cerré con llave y me apoyé en la puerta unos segundos, no por miedo, sino para confirmar una cosa. Había dejado un rastro delante de testigos. Encendí el teléfono y le envié un mensaje breve a Daniel Sterling. El objetivo se acercó y me presionó en un lugar público. Menos de 10 minutos después, respondió. «Anotado». Por la noche, Maya llamó. «Está intentando conseguir otro préstamo, pero muchos sitios lo están rechazando. Los rumores están haciendo que sus finanzas se vean mal». «Bien. ¿Te preocupa que haga algo drástico?» Guardé silencio un momento. «Sí. Por eso tenemos que ser más rápidos». Esa noche me quedé en la cama mirando el techo. La imagen de Julian en mitad de la calle, con los ojos fuera de foco, volvió con nitidez. El hombre que antes creía poder controlarlo todo ahora estaba siendo devorado por su propio pánico. Abrí el cuaderno y seguí escribiendo. El enemigo empieza a cometer errores públicos mediante contacto directo. Lo subrayé 3 veces. Afuera, el viento soplaba fuerte y las ventanas vibraban levemente. Me tapé con la manta y cerré los ojos. Mañana llegarían los documentos.
Y cuando llegaran, todo dejaría de ser solo un rumor. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, no porque hubiera dormido mal, sino porque mi cuerpo se había acostumbrado a ir un paso por delante. Una luz tenue entraba por la ventana e iluminaba el pequeño escritorio cubierto de notas. Hice café y lo bebí despacio, releyendo todo lo que había escrito en los últimos meses. Cada línea del tiempo encajaba sin un solo error. Eso me dejó extrañamente calmada. Llegué al trabajo más temprano de lo habitual. El ambiente era completamente distinto. La gente se agrupaba hablando en voz baja o con la cara hundida en los ordenadores, pero los ojos se les iban hacia afuera. Alrededor de las 9 de la mañana, se indicó a todos los empleados que permanecieran en sus puestos. Se envió un correo interno pidiendo cooperación con el trabajo del equipo de auditoría ese día. El ambiente se congeló. Podía oír respiraciones entrecortadas, el arrastre de sillas. Algunos se levantaron en pánico y luego se sentaron de nuevo. Yo no. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Unos 15 minutos después, entró un grupo de personas. Trajes oscuros, credenciales visibles en el pecho. No dijeron mucho, pero su mera presencia hizo que todo el piso contuviera el aliento. Fueron directo al área de despachos ejecutivos y las puertas de cristal se cerraron. Yo bajé la cabeza y trabajé como siempre. Cerca del mediodía, llegó un mensaje de Maya. Empezó. Respondí breve. Procede según lo planeado. Ella envió un emoji de círculo. Lo entendí. Ese almuerzo nadie tenía ganas de comer. Yo igual comí mi comida humilde para llevar. Mastiqué despacio. No sentí triunfo, sino una sensación de vacío muy familiar. Cuando una meta está al alcance, una persona ya no se emociona. Solo queda una serenidad fría. Al comenzar la tarde, sonó mi teléfono. Era el número de Julian. Lo miré unos segundos y contesté. ¿Qué has hecho? Su voz. Había perdido la amenaza familiar. Estoy trabajando. ¿Crees que has ganado? Yo no juego a ganar o perder. Soltó una risa ronca. No seas falsa. Me has llevado a esto. Tú llegaste hasta aquí sola, dije. ¿Crees que tus amenazas pueden matarme? Creo que la ley será suficiente. Hubo un silencio largo. Podía oír su respiración áspera con claridad. ¿Qué quieres? Cerré los ojos un segundo. Quiero que pares y que no toques a mi familia. ¿Te crees que me queda algo que perder? Si te queda, dije en voz baja. Tu último resto de dignidad. Se rió, pero el sonido estaba roto. Siempre fuiste tan moralista. No, respondí. Solo soy diferente a ti. Colgué antes de que dijera más. A medida que avanzaba la tarde, empezó a filtrarse información. Algunos medios financieros publicaron artículos cortos con lenguaje prudente, como se han planteado acusaciones y se están verificando. Pero para la gente del sector, eso bastaba. Cerca del final de la jornada, Recursos Humanos nos llamó, no por mí, sino por todo el departamento. Anunciaron que algunos proyectos quedarían congelados temporalmente y pidieron la cooperación de los empleados para aportar información si era necesario. Firmé el formulario de confirmación. Mi letra era muy firme. Al salir del edificio, vi a Julian de pie en el aparcamiento. Parecía alguien que hubiera estado gravemente enfermo. La camisa arrugada, el pelo revuelto, los ojos moviéndose sin parar. Tenemos que hablar, dijo. No aquí. No quiero que montes un espectáculo. Se burló, pero solo un instante. Lo he perdido todo. Y tú aún tienes el derecho de cooperar. Qué fácil te resulta decirlo. Se acercó. ¿Sabes lo que yo pensaba? Que después del divorcio estarías completamente perdida. Lo miré un buen rato. Te equivocaste. Nunca me amaste. Sí te amé, dije. Pero amar no significa aguantar para siempre. Dio un paso atrás y se apoyó en un coche. No lo entiendo. No tienes que entenderlo, respondí. Solo tienes que hacerte responsable. Un hombre de su equipo legal se acercó y le dijo algo. Julian asintió y volvió a mirarme. A ti tampoco te será fácil.
A ti tampoco, dije. Se metió en el coche y cerró la puerta de un portazo. Esa noche no volví a la residencia. Fui al apartamento de Maya. Abrió la puerta y me dio un abrazo fuerte. Evelyn, ¿estás bien? Estoy bien. Lo han citado para más interrogatorios. Lo sé. Nos sentamos en el suelo y comimos ramen instantáneo. Afuera, en el balcón, las luces de la ciudad brillaban. Maya me miró un buen rato. ¿Te arrepientes? Lo pensé un momento. No. Sí. Entonces, ¿por qué sigues? Di un sorbo de agua. Porque si no lo hago ahora, estaré cansada el resto de mi vida. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente la noticia estalló de forma oficial. Ya no era algo vago. Se mencionó el nombre de Julian Croft junto a varias figuras de corrupción del proyecto. Los comentarios se inundaron. Algunos eran compasivos, otros triunfales. No los leí. Llegó un mensaje de Daniel Sterling. Fase 1 completada. Respondí. Transición a fase 2. Por la tarde me reuní con mi abogado. Me mostró los documentos y me explicó cada paso. Todo avanzaba dentro del marco legal, sin espacio para la emoción. Al volver, me detuve frente al espejo de un ascensor. La mujer del reflejo se veía muy distinta a la de hace 8 años. No más afilada, sino más clara. Por la noche llamé a mi madre. Mamá, ¿ya has cenado? Sí. No te preocupes. ¿Alguien te está molestando? No, estoy bien. Me quedé en silencio unos segundos. Perdona por preocuparte. Verte vivir bien es lo que más feliz me hace. Colgué y me senté junto a la ventana. Soplaba una brisa suave. La ciudad seguía ruidosa y la vida continuaba. Abrí mi cuaderno y escribí la última línea del día. El enemigo empieza a derrumbarse desde dentro. La subrayé. Esto no era el final. Solo era el momento en que todo quedaba al descubierto. Y cuando la luz ilumina, ningún secreto puede durar demasiado. La noche después de que estallara la noticia, la ciudad no cambió. Solo las corrientes invisibles bajo ella se movieron con más violencia. Me desperté temprano, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. La euforia del primer día, cuando todo explotó, había desaparecido, y solo quedaba una serenidad fría y afilada. En esta etapa era fácil cometer errores. La gente suele creer, por error, que un hombre caído no volverá a levantarse. Yo sabía que Julian aún no se rendía. Nunca fue de los que admiten la derrota en silencio. Fui a la oficina de mi abogado según lo previsto. Daniel Sterling me había presentado a un exjuez llamado el señor Davis. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una concisa y pesada. Me entregó un expediente grueso. Iremos paso a paso, dijo. No necesita involucrarse demasiado. Deje que los documentos hablen por sí solos. ¿Y los bienes? Pregunté. Está intentando revertirlo, pero el registro de la congelación de cuentas y la presión que ejerció tras el divorcio jugarán a su favor. Asentí. No necesitaba ganar rápido. Necesitaba ganar de forma decisiva. Al salir de la oficina del abogado, me llegó un mensaje de Maya. Lo han citado para una segunda ronda de interrogatorios. Hay pruebas de uso anormal de efectivo. Documenta todo. ¿Hay algo más? Maya dudó. Me llamó. ¿Te llamó a ti? Preguntó por ti. Por lo que aún podrías tener. Sonreí. ¿Qué respondiste? Le dije que no sabía. Buen trabajo. Almorcé sola. Leí por encima unas líneas de un artículo. No tardó en aparecer el nombre de Julian con más frecuencia, seguido de piezas especulativas y de análisis. No me interesaba lo que dijeran los de fuera. Solo me enfoqué en los documentos y el cronograma. Al comenzar la tarde, entró una llamada de un número desconocido. Evelyn Reed. Me llamo Jessica Hahn. Soy una vieja amiga de Julian. Guardé silencio un segundo. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría hablar contigo un momento. ¿Sobre qué? Sobre Julian. No está en buen estado ahora mismo. Miré por la ventana.
Eso ya no es asunto mío. Lo sé, suspiró Jessica. Pero estuviste casada con él. ¿Qué quieres? Hubo un breve silencio. Dijo que si retiras la demanda, te compensará. Solté una risa muy pequeña. Por favor, dile esto, dije despacio. No voy a retirar la demanda ni aceptar compensación. Evelyn, no sabes de lo que es capaz. Estoy preparada. Colgué. Sabía que llamadas así continuarían. La gente usaría afecto, lástima y presión social. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás por eso. Ya tarde esa noche, volví a mi habitación. Aún no me había mudado. Necesitaba más tiempo para cerrar todo con calma. Había un sobrefino delante de mi puerta. Lo recogí y lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano, con la letra de Julian. Hablemos una última vez. La arrugué y la tiré a la basura. Última vez era un concepto para quienes todavía guardan esperanza. Yo no era una de ellos. Esa noche llamó mi padre. Un hombre vino preguntando por ti. ¿Qué tipo de hombre? Dijo que era amigo de tu exmarido. ¿Qué le dijiste, papá? Le dije que no estabas aquí. Cerré los ojos. Hiciste lo correcto. Ten cuidado. Lo sé. Al colgar, llamé a Daniel Sterling. La otra parte ha empezado a usar a terceros. Lo anticipamos, respondió. Tenemos medidas de protección en marcha. Gracias. Recuerda, añadió. No te involucres con él en lo personal. No lo haré. A la mañana siguiente fui temprano al trabajo. En cuanto me senté, Recursos Humanos me llamó. El equipo de investigación tiene algunas preguntas más. Asentí y lo seguí a una sala. 2 hombres estaban sentados allí. Sus voces eran calmadas. Señorita Reed, usted es la exesposa de Julian Croft, ¿correcto? ¿Sabe algo sobre su flujo de efectivo personal? Yo no estaba involucrada. ¿Cuándo terminó su matrimonio? Recientemente. Tomaron notas, se hicieron algunas preguntas más. Respondí con la verdad, sin sumar ni restar nada. La verdad, dicha en el momento correcto, era un arma muy poderosa. Al salir de la sala, solté un suspiro largo. No por miedo, sino porque sabía que, a partir de ahora, todo había pasado a otro nivel. Ya no había rumores ni amenazas vagas, solo documentos y la ley. Por la tarde llamó Maya. Su voz era baja. Lo han detenido para la investigación. Me quedé en silencio. Evelyn, ¿me escuchas? Sí. ¿Estoy bien? Estoy bien. Me levanté y salí al pequeño balcón de la oficina. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Esa noche volví a mi residencia y empaqué mis cosas. Ya no necesitaba estar allí. Había cumplido mi papel. Miré la habitación y toqué con la mano la pared descascarada. Este lugar me vio levantarme desde la nada. Cerré la puerta y me fui, arrastrando la maleta. Me mudé temporalmente al pequeño apartamento de Maya. Me preparó té y dijo, Evelyn, parece que ya casi termina. No, respondí. Esto sigue siendo la mitad. ¿Qué queda frente a él? Esa noche recibí una llamada del señor Davis, mi abogado. Han propuesto una mediación para mañana. Piden suavizar las condiciones. Mi postura es no llegar a un acuerdo, dije. Por favor, proceda según lo planeado. El abogado guardó silencio un momento. Entendido. Colgué y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos. No estaba feliz ni triste. Solo sentía que iba por el camino correcto. Abrí mi cuaderno y escribí otra línea. El enemigo busca una vía de escape, pero se le niega el permiso. La subrayé. Mañana enfrentaría el pasado de frente, no para aferrarme, sino para cerrar la puerta. La mañana del día en que tenía que verlo llegó antes de lo esperado. Me desperté cuando la ciudad aún estaba tenue. Sentada junto a la ventana del apartamento de Maya, observé los rascacielos envueltos en una ligera niebla. Antes, solo pensar en volver a ver a Julian me apretaba el pecho. Pero no esa mañana. Dentro de mí solo había un espacio muy silencioso,
como la superficie de un lago cuando todo el sedimento se ha asentado. El señor Davis llamó a las 7 de la mañana. Te veo en la oficina a las 9. La otra parte confirmó su asistencia. De acuerdo. Recuerda, añadió, no respondas nada a menos que yo lo permita. Entendido. Colgué y me vestí. El vestido que elegí era de un color neutro, nada llamativo, con una impresión pulcra y educada. No quería destacar ni quería verme débil. Solo necesitaba parecer una persona que protege sus derechos legales tras salir de un matrimonio, acorde a mi posición. De camino a la oficina, llegó un mensaje de un número desconocido. Evelyn, soy yo. No respondí. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, respiré hondo. Había imaginado ese momento incontables veces, pero la realidad era distinta. No había trueno, no había corazón desbocado, solo mi pie sobre la piedra fría de la acera. La sala de mediación estaba en el 5.º piso. Cuando entré, Julian ya estaba sentado allí. Estaba visiblemente más delgado y sus ojos no eran tan afilados como antes, pero aún intentaba mantener su vieja confianza. A su lado había un abogado joven con cara nerviosa. Julian me miró durante mucho rato. ¿Has venido? Asentí sin responder. Me senté junto a mi abogado. El señor Davis puso un expediente sobre la mesa y lo abrió con mucha calma. La mediación comenzó con términos legales secos y familiares. Escuché y respondí cuando me preguntaron. Julian no. Interrumpía sin parar, intentando meter emoción en la historia. Ella conoce muy bien la situación de la empresa, dijo. No está al margen. El señor Davis lo miró de frente. Presente sus pruebas. Julian vaciló. Yo, estoy diciendo la verdad. La verdad requiere evidencia, respondió el abogado. Miré a Julian. En ese instante sentí con claridad su impotencia. No porque estuviera a punto de perder, sino porque por primera vez no podía aplastar a alguien solo con la voz. Llegó mi turno. Señorita Reed, dijo el mediador, ¿cuál es el resultado que desea de esta mediación? Quiero que todo se maneje conforme a la ley, respondí, nada más, nada menos. Si la otra parte muestra buena fe, ¿estaría dispuesta a retirar algunas de sus exigencias? Negué con la cabeza. La sala quedó en silencio. Julian se volvió hacia mí. ¿De verdad quieres arrinconarme? Lo miré con total calma. Tú llegaste ahí solo. El abogado contrario le susurró algo. Julian cerró los ojos un segundo, luego los abrió. Si acepto la mediación, ¿puedes decir unas palabras buenas por mí? Incliné la cabeza levemente. ¿Me estás pidiendo un favor ahora? Forzó una sonrisa. Fuiste mi esposa. Guardé silencio. En ese instante, 7 años de recuerdos pasaron rápido. Las fiestas donde yo me quedaba detrás de él, los momentos en que me daba dinero para vivir, las noches en que me daba lecciones de vida y yo solo escuchaba en silencio. Solté todo eso y dije, precisamente porque fui tu esposa, no puedo hacer otra cosa. La mediación terminó en 1 hora, sin acuerdo. Cuando todos se levantaron, Julian me bloqueó en la puerta. Evelyn, dijo en voz baja. Sé que me equivoqué. Pero no tenías que llegar tan lejos. Te equivocas, respondí. Yo no llegué tan lejos. Solo me detuve en el momento correcto. No me diste una oportunidad. Te di 8 años de oportunidades. Se quedó en silencio. Pasé a su lado sin mirar atrás. Al salir del edificio, sentí ligereza. No porque hubiera ganado, sino porque el último hilo se había cortado. Por la tarde me reuní con Daniel Sterling según lo previsto. Escuchó mi relato y asintió. Que la mediación haya fallado es bueno, dijo. Ahora el papeleo avanzará más rápido. Solo quiero que todo termine limpio. Terminará, respondió. Pero, ¿qué harás después? Lo pensé un momento. Quiero trabajar. ¿Dónde? En un lugar donde pueda usar lo que sé sin esconderlo. Daniel Sterling sonrió. Tengo una propuesta. Me entregó una descripción de puesto. Sin promesas grandilocuentes, solo el título, consultora de análisis de riesgos.
Piénsalo, dijo. Tomé el papel. Mi mente estaba muy serena. Esa noche volví al apartamento y abrí la ventana para que entrara la brisa. Maya me miró. ¿Cómo fue? Una parte terminó. ¿Estás triste? Negué. Un poco arrepentida. No por él, sino por los años en que estuve callada. Maya solo sirvió más té. Por la noche abrí mi cuaderno y escribí despacio. Confrontación completada. No más ataduras emocionales. Lo subrayé y cerré el cuaderno. Afuera la ciudad seguía brillante y la vida continuaba, y yo había cruzado a otra orilla. Los días siguientes a la mediación fluyeron con un ritmo completamente distinto. Ya no había oleadas de llamadas, ni mensajes mitad amenaza, mitad ruego. Ese silencio no era un vacío aterrador, sino la calma de una máquina que pasó a piloto automático. Los documentos ya no estaban en mis manos, y ahora avanzaban por la órbita fría de la ley. Yo solo tenía que observar. No había necesidad de correr. Empecé mi nuevo trabajo gracias a la oferta de Daniel Sterling. No hubo bienvenida, ni celebración ruidosa, solo un escritorio pequeño, un monitor grande y una pila de informes. Me gustó esa simplicidad. Me permitió enfocarme en lo que mejor hacía, leer números y oír las voces ocultas detrás de ellos. La primera mañana llegué temprano. La oficina aún estaba vacía. Encendí el ordenador y revisé los documentos de análisis de riesgos de un proyecto en fase de revisión. Leí muy despacio, subrayando discrepancias y haciendo anotaciones al margen. Nadie sabía cómo yo solía trabajar en la cocina, bajo una luz amarilla, mientras Julian dormía. Con que yo lo supiera bastaba. A mitad del día, Daniel Sterling pasó por mi mesa. ¿Te estás acostumbrando al trabajo? Mucho. No preguntó más, solo asintió. Me gustó cómo respetaba los límites. Aquí nadie necesitaba mi historia. Querían resultados. A la hora de comer, llamó el señor Davis, mi abogado. Hay una actualización, dijo. La otra parte presentó una moción para modificar algunas cláusulas en los documentos. No es importante, pero parece un intento de ganar tiempo. Es poco probable que prospere. Confío en usted, señor Davis. Avíseme si hay algún avance. Al colgar, volví al monitor. El trabajo me ayudaba a no distraerme. Me mantenía erguida. Por la tarde, Mia me escribió. Está bajo mucha presión. Algunos conocidos preguntaron por ti. ¿Qué respondiste? Dije, estás trabajando y no estás involucrada. Bien hecho. Sabía que en esta etapa la opinión pública empezaría a dividirse. Habría gente de mi lado, gente que sentiría lástima por Julian y gente que solo tendría curiosidad. Yo no necesitaba participar. Mi silencio ahora era el mejor escudo. Por la noche volví al apartamento y preparé una cena sencilla. Comí despacio, escuchando el agua hirviendo, el cuchillo golpeando la tabla, sonidos muy cotidianos. Me di cuenta de que hacía mucho que no cocinaba para mí con una mente tan en paz. Antes, la comida siempre estaba ligada a la obligación, a una mirada que evaluaba. Ya no. Después de cenar, llamé a mi madre. Empecé a trabajar. ¿Qué tal el trabajo? Está bien. Cuídate. Lo haré. Colgué y me quedé junto a la ventana. Los coches pasaban por la calle de abajo. Ya no sentía que tuviera que esconderme. Podía estar en cualquier lugar con mi propio nombre y mi propia profesión. En los días siguientes, el ritmo de mi vida fue estabilizándose poco a poco. Iba a trabajar por la mañana, salía por la tarde y, por la noche, leía o tomaba notas. Ya no revisaba las noticias a cada rato. Si pasaba algo importante, mi abogado o Daniel Sterling me lo harían saber. Una tarde, Daniel Sterling me llamó a su despacho. Hay algo, dijo. Quiero que participes en el equipo oficial de revisión del próximo proyecto. ¿Qué necesito preparar? Solo haz lo que ya has estado haciendo. Asentí. No le pregunté por qué confiaba en mí. Esa confianza no venía de mi historia de divorcio, venía del informe de análisis que yo había presentado. Esa noche recibí un mensaje de un número familiar. Era Julian.
Tengo una fecha de juicio pronto. Miré el mensaje sin emoción. Solo quería que lo supieras. Dejé el teléfono. No respondí. Un aviso tardío ya no tenía ningún efecto. A la mañana siguiente me invitaron a una reunión interna. Era un proyecto complejo y de alto riesgo. Presenté de forma concisa y señalé las áreas que requerían atención. La sala quedó en silencio. Daniel Sterling asintió. Esta opinión se incluirá en el informe final, dijo. La reunión terminó. Un compañero joven me sonrió. Lo explicaste muy claro. Gracias. Fue el primer momento en que me reconocieron públicamente por mi capacidad, no por un rol ligado a otra persona. Por la tarde llamó el señor Davis. La fecha del juicio ya está fijada. ¿Cuándo es? La semana que viene. ¿Tengo que asistir? Sí, pero será muy breve. Entendido. Colgué y seguí trabajando. No permití que una emoción me alterara. Eso lo había aprendido. La noche anterior al juicio no perdí el sueño. Organicé mis documentos y preparé mi ropa. No deseé nada. Solo quería que todo avanzara correctamente. A la mañana siguiente llegué al juzgado con mi abogado. El pasillo era largo, la luz blanca. Julian estaba sentado en un banco frente a nosotros. Me miró. Sus ojos parecían cansados. Yo asentí con un gesto educado de reconocimiento. El juicio avanzó más rápido de lo que esperaba. Los documentos eran claros, las pruebas suficientes. Cuando el juez leyó el veredicto, oí cada palabra con absoluta claridad. No porque decidiera el destino de alguien, sino porque confirmaba que lo que viví no era imaginación. Al salir de la sala, Julian dijo mi nombre. Evelyn. Me detuve. Lo siento. Lo miré. La disculpa llegaba tarde, pero no era insignificante. Solo que ya no tenía efecto. La acepto, dije. Pero no voy a volver. No dijo más, solo asintió. Salí afuera. El cielo estaba despejado. Respiré hondo. No hubo aplausos, no hubo un momento dramático, solo un cierre que encontró su lugar correcto. Por la tarde volví a la oficina y seguí trabajando. Daniel Sterling me vio y dijo, breve, enhorabuena. Gracias. Esa noche volví a casa y abrí mi cuaderno. Escribí la última línea de la fase 2. Procedimiento legal concluido. Comienza una nueva vida. Lo subrayé y cerré el cuaderno. Afuera se encendían las luces de la ciudad. Ya no estaba al borde. Había entrado por mi propio pie. Después del juicio no me tomé un descanso. Sabía algo muy bien. Cuando se cierra la puerta de la ley, se abre la puerta de la vida real, y ahí es cuando una persona tiene más probabilidades de perder el ritmo. Volví a la oficina como siempre, aliviada, pero no relajada. Los números en la pantalla seguían siendo fríos y objetivos. No les importaba lo que yo hubiera vivido. Eso me gustaba. Daniel Sterling me dio un expediente nuevo, más difícil y complejo. En apariencia era un proyecto muy bueno. El retorno esperado era alto, los socios eran reputados y la prensa lo elogiaba. Lo leí línea por línea y pronto encontré pequeñas grietas. Grietas que se convertirían en rupturas si no se corregían. Tomé notas y envié mi opinión. Daniel Sterling respondió breve. Has dado con el núcleo del problema. Almorcé con mis compañeros. Por primera vez participé en una conversación común sin sentirme una extraña. Me preguntaron por mi forma de ver el riesgo. Respondí con mesura. Nadie preguntó por mi antiguo matrimonio. Quizá lo sabían y eligieron no hurgar. Ese respeto me hizo sentir que pertenecía. Por la tarde fui al banco con mi abogado para finalizar el último papeleo relacionado con la propiedad de mis padres. Cuando el empleado estampó el último documento, solté un suspiro largo. La carga pesada que me oprimía por fin se levantó. Llamé a mi padre. Ya terminó todo. Al otro lado, su voz se suavizó. Bien. Ahora, vive para ti. Colgué y me quedé frente a la puerta de cristal del banco, viendo a la gente entrar y salir. Incontables vidas rozándose, y aún así nadie sabía qué guerra se estaba librando el otro.
Por la noche regresé a mi apartamento recién alquilado. No era grande, pero era luminoso y silencioso. Lo limpié yo misma y ordené cada rincón. Colocar cada cosa en su lugar se sentía como reorganizarme por dentro. Colgué un cuadro pequeño y sencillo. No necesitaba mucho. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en la vieja cocina de mi antigua casa, pero no había nadie. Sin voces, sin miradas. Me desperté y entendí que ya no le tenía miedo a los recuerdos. Los recuerdos eran parte de mí, no cadenas. En los días siguientes estuve más ocupada. El trabajo me empujaba de una manera positiva. Empecé a dirigir análisis pequeños y en las reuniones me pedían mi opinión. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era precisa. Daniel Sterling lo notó. Una tarde me llamó a su despacho. ¿Has pensado en ir más lejos? Más lejos, asumir más liderazgo, dirigir un equipo? Guardé silencio unos segundos. Necesito tiempo. No te apresures, dijo. Solo quería que supieras que te estamos observando. Salí del despacho. Mi mente estaba serena. El reconocimiento llegaba en el momento justo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Maya vino a verme el fin de semana. Cocinamos y charlamos. Me miró y sonrió. Evelyn, has cambiado. ¿En qué? Estás más ligera. Ya no te esfuerzas tanto. ¿No te da miedo que algún día todo se derrumbe otra vez? Todo puede derrumbarse, dije. Pero esta vez, sé que puedo volver a levantarme. Por la tarde salí a caminar sola. Las luces de la ciudad se encendían y el viento era fresco. Vi restaurantes llenos, familias pequeñas, parejas jóvenes. No comparé. Solo observé. Cada uno tenía su propio ritmo, y yo estaba encontrando el mío. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Evelyn, me voy al extranjero por un tiempo. Era Julian. Solo quería despedirme. Miré la pantalla y lo pensé mucho. Y, por primera vez en meses, respondí, que estés bien. Solo eso. Nada más, nada menos. Dejé el teléfono. Sentí que otra puerta se cerraba. A la mañana siguiente fui temprano a trabajar. Abrí un informe y empecé un nuevo día. Ya no había nada que me tirara hacia atrás. El futuro aún no estaba claro, pero ya no daba miedo. Esa tarde Daniel Sterling me envió un correo. Prepara la propuesta del próximo trimestre. Quiero ponerte como coautora. Leí esa frase varias veces. No asistente, no personaje de fondo, sino coautora. Sonreí. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí otra línea. Ya no vivir para aguantar, sino empezar a vivir para construir. La subrayé y cerré el cuaderno. Afuera estaba muy tranquilo. Me senté junto a la ventana tomando té y dejé que esa calma se filtrara en cada respiración. No sabía qué traería el futuro, pero sabía que avanzaría con los mismos dos pies que una vez temblaron, pero no se derrumbaron. Empecé el nuevo trimestre con una mentalidad completamente distinta. Ya no era alguien en los márgenes, ya no era alguien que tenía que demostrar su existencia. Era parte del equipo y, más importante aún, una persona con responsabilidad. Daniel Sterling me puso a cargo del análisis de riesgos de un proyecto de infraestructura a gran escala en el Medio Oeste. La magnitud de ese proyecto pondría nervioso a cualquiera. Era grande, de largo plazo, y con múltiples partes interesadas. Sabía que no era solo un desafío profesional, sino también una prueba de mi valentía. Mi equipo era pequeño. El más joven tenía 26, el mayor 33. En la primera reunión me miraron con una mezcla de curiosidad y evaluación. No hice una presentación larga. Dije solo una cosa. Trabajamos con datos y responsabilidad, no con emociones. El ambiente cambió al instante. Delegué tareas, escuché opiniones e hice preguntas. No forcé. Los guié para ver el problema desde varias capas. Cuando la reunión terminó, supe que había elegido el enfoque correcto. En los días siguientes trabajé más de lo habitual. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Leí informes hasta tarde,
comprobando cada suposición y cada número. A veces estaba cansada, pero era el cansancio agradable de alguien que está construyendo, no aguantando. Una tarde, mientras revisaba un informe de análisis, Daniel Sterling se acercó. ¿Te estás adaptando al nuevo rol? Todavía me queda mucho por aprender. Buena respuesta. Miró el borrador en mi pantalla. ¿Cuál ves como el mayor riesgo? No es financiero, respondí. Es de gestión. Si no podemos controlar los intereses enredados, todo se va a deslizar. Daniel Sterling asintió. Correcto. Sigue en esta dirección. Yo sabía que la confianza se construía poco a poco, no con palabras, sino con trabajo. Mientras tanto, mi vida personal también se estabilizó gradualmente. Me acostumbré a mi apartamento pequeño y a las tardes silenciosas. Ya no miraba el teléfono cada vez que llegaba un mensaje extraño. Ya no me sobresaltaba al ver una espalda familiar en la calle. Mi cuerpo había aprendido a relajarse otra vez. Un fin de semana por la tarde fui a casa de mis padres. Una cena sencilla, estofado de pescado, verduras al vapor. Mi padre preguntó por el trabajo, mi madre por mis comidas. Nadie mencionó a Julian. Ese silencio era un regalo. Después de cenar me senté en el porche escuchando los insectos. Mi padre me sirvió té y dijo despacio, «Lo estás haciendo bien». Lo miré. Solo hice lo que tenía que hacer. No todo el mundo tiene el valor. No respondí. Ser valiente o no, a veces, es solo elegir entre sufrir una vez o sufrir durante mucho tiempo. De vuelta en la ciudad recibí una invitación para asistir a un seminario profesional. Daniel Sterling sugirió que presentara una parte pequeña. Dudé y luego acepté. Hablar de riesgo y gestión ante gente era algo que antes hacía en silencio. Ahora lo haría en público. El día del seminario me puse un conjunto sencillo y subí al escenario con el pulso firme. No hablé de más. Hablé claro. Di ejemplos, analicé y concluí. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio unos segundos. Luego estallaron aplausos. No eran ensordecedores, pero bastaban. Después, un hombre de mediana edad se acercó y me estrechó la mano. Una presentación muy realista. Me gustaría colaborar si hay oportunidad. Asentí. Se abrían puertas nuevas, no con prisa, pero con certeza. Esa noche llegué a casa muy tarde. Me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. Ya no escribía sobre Julian. Ahora las entradas eran sobre dirección de trabajo, cosas que quería aprender. Me di cuenta de que cuando alguien no mira atrás, avanza más rápido de forma natural. Una semana después, el señor Davis llamó. El caso está completamente cerrado. Gracias. ¿Quieres saber algo de la otra parte? No, está bien. El abogado guardó silencio un momento. Eres de las pocas personas que he visto capaz de salir de un caso sin rencor. Sonreí, porque el rencor pesa demasiado para cargarlo. Al colgar, sentí que un círculo se cerraba. No porque hubiera ganado, sino porque ya no me arrastraba nada. En la oficina, mi equipo terminó el primer informe. Lo entregué a la dirección. Daniel Sterling respondió el mismo día. Buen informe. Procedan como se propone. Leí el correo. Mi mente estaba serena. Por la noche llamó Maya. Evelyn, estás muy ocupada últimamente. Sí. Pero te ves más feliz. Lo estoy. ¿Estás pensando en algo más además del trabajo? Lo pensé un momento. Todavía no. Estoy aprendiendo a vivir plenamente por mi cuenta ahora mismo. Maya se rió. Eso es más que suficiente. Dejé el teléfono, apagué la luz y me acosté. No necesitaba llenar el vacío con alguien más. Lo estaba llenando conmigo. Antes de dormir, abrí el cuaderno otra vez y escribí una línea corta. Empezando a estar en el centro de mi propia vida. La subrayé y cerré el cuaderno. Afuera, la ciudad se hundía en la noche. Cerré los ojos y dormí profundamente, sin soñar. Supe que había llegado muy lejos una mañana en que desperté sin revisar el teléfono por reflejo.
La luz del sol entraba en el apartamento pequeño y el viento movía suavemente las cortinas. Preparé té escuchando el agua hervir. Todo fluía con un ritmo lento y preciso. No había malas noticias que esperar, ni miedo escondido detrás de cada sonido. Esa sensación era más valiosa para mí que cualquier victoria. El trabajo entraba en su fase final. El proyecto del Medio Oeste necesitaba una decisión definitiva. Seguí revisando los detalles con mi equipo. Las reuniones se alargaron. Las hojas de datos se apilaron. Ya no estaba detrás de la espalda de nadie. Estaba frente a la pizarra, señalando factores de riesgo. Cuando había opiniones en contra, escuchaba y respondía con datos. No necesitaba alzar la voz. Dejaba que los números hablaran por mí. Una tarde, ya casi de noche, Daniel Sterling me pidió que me quedara después del trabajo. La sala de reuniones estaba vacía, la luz suave. Me miró un buen rato. ¿Estás lista para el siguiente paso? ¿Qué paso? Asumir una responsabilidad mayor, liderar oficialmente el proyecto. Guardé silencio, no por duda, sino porque sabía que esa respuesta cambiaría muchas cosas. Estoy lista, dije. Daniel Sterling asintió. Entonces, a partir de la próxima semana, tú serás la jefa del equipo. Me puse de pie e incliné la cabeza levemente. Gracias. No hace falta que me agradezcas. Te lo ganaste tú sola. Al salir de la sala de reuniones, caminé muy despacio. Se me vino a la mente la imagen de mí misma de hace 8 años. La mujer de pie en la cocina, recibiendo dinero para la compra y escondiendo suelto en el bolsillo. Ya no culpaba a ese pasado. Sin esos años, no existiría la yo de hoy. El fin de semana fui a visitar a mis padres al campo. Esta vez no llevé preocupaciones. Llevé paz. Mi padre estaba arreglando la valla, mi madre había plantado algunas macetas más. Ayudé a mi madre a regar las plantas y escuché historias sobre los vecinos. Historias pequeñas, que no tenían nada que ver con dinero ni fama. De pronto me di cuenta de que la felicidad, a veces, es simplemente estar presente por completo donde perteneces. Por la noche mi padre preguntó, ¿estás pensando en comprarte una casa? Estoy pensándolo. No te apresures. Mientras tengas un lugar al que volver. Asentí. La ciudad se sintió distinta cuando regresé. No más intimidante, sino más como un lugar donde podía construir cosas. Mi lugar, mi trabajo, mi vida. Mi ascenso se anunció en silencio. No hubo una gran celebración, solo una nueva oficina y un equipo más grande. Lo primero que hice fue tener una reunión 1-a-1 con cada miembro del equipo. Escuché sus ideas y sus dificultades. Quería que supieran que este era nuestro equipo, no mi equipo. El proyecto fue un éxito. Identificamos los riesgos temprano y propusimos un plan de gestión sólido. Nuestro informe final fue adoptado sin cambios. El día que el proyecto se lanzó oficialmente, Daniel Sterling envió una botella de champán a mi oficina con una nota simple: a los nuevos comienzos. Esa noche, mi equipo tuvo una cena pequeña. Reímos y hablamos. Los miré y sentí una alegría tranquila. Ese era el resultado de construir, no de destruir. Esa noche me quedé mucho rato junto a la ventana de mi apartamento. Las luces de la ciudad se extendían como una galaxia. Abrí mi cuaderno. Las páginas estaban casi llenas. Escribí la última frase en la última página. Estoy aquí. No la subrayé. No hacía falta. Cerré el cuaderno. Ya había cumplido su propósito. Ya no necesitaba registrar cada paso para demostrar que estaba viva. Simplemente estaba viviendo. El pasado era una cicatriz, pero también un mapa que me había traído hasta aquí. Guardé el cuaderno en un cajón. Afuera, la ciudad estaba tranquila, y yo estaba en paz, una paz profunda y sólida, algo que había construido con mis propias manos.